Ok, vamos a empezar. Ustedes vieron ya el método simple con el profesor, ¿verdad? Sí, vimos algo, es fácil, extenso, pero fácil, ponele. Así mismo, extenso pero fácil. Entonces, vamos a este ejemplo. Vamos a seguir trabajando el análisis. Yo preparé la práctica, se las voy a subir ahorita. Entonces, en todo problema de programación lineal, lo primero es sacar el problema. O sea, sacar las variables, hay que identificar la función objetivo. Y nada, luego de ahí aplicamos el algoritmo del lugar. Entonces, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Okay. Entonces, dice el problema, ¿se ve bien? Sí, se está visualizando bien. Sí, se ve bien. Perfecto. Entonces dice, dos productos diferentes, P1 y P2, pueden ser fabricados por una o dos máquinas diferentes, M1 y M2. El tiempo de procesamiento de cualquier producto en cualquier máquina es el mismo. La capacidad diaria de la máquina M1 es de 200 unidades, de P1 o de P2 o una combinación de ambos. Y la capacidad diaria de la máquina M2 es de 250 unidades. El supervisor del taller de la cantidad producida en la otra. Ahí, ahora sí se está compartiendo, porque había dejado de compartir, se te cortó el audio un poco. Ahora sí, ahora se ve. Bueno, es como que, no sé si tienes interferencia, que Ahí deja se de y ¿Cómo? vuelve. Ahí volvió. Está pasándote lo siguiente, hay como intermitente, se comparte la pantalla y se oculta. Deme un momento entonces, a ver el modem. Un momento. Ahora mismo se está viendo y te escuchamos. No se ha ocultado, no se... Bueno, ya desconecté los demás dispositivos. Ahora debería de estar más estable. Sí, sí. No sé si estás cambiando de wifi o qué, o tu equipo está cambiando. Todavía sigue intermitente ahora. Déjenme salir. Bueno, ya ahí parece que... Yo me encuentro que hay poca gente hoy en esta sesión. Puede ser.
Ok, volvemos al problema. Ok, ahora sí. Bien. Entonces, vamos a leer el principio. Dice, dos productos diferentes, P1 y P2, pueden ser fabricados por una o dos máquinas distintas, M1 y M2. El procesamiento de cualquier producto en cualquier máquina es el mismo. La capacidad diaria de la máquina M1 es de 200 unidades, o de P2 o una combinación de ambos. Y la capacidad diaria de la máquina M2 es de 250 unidades. El supervisor del taller desea balancear el programa de producción de las dos máquinas de modo que la cantidad de unidades producidas en una máquina no sea mayor a 5 unidades de la cantidad producida en la otra. La utilidad por unidad de P1 es $10 y la de P2 es $15. Me falta acá poner maximizar ganancias. Bien, entonces primero identificamos nuestras variables, que son X1 y X2. Vamos a poner entonces que X1 es P1, o sea, el producto número 1, y X2 es P2, o sea, el producto número 2. Entonces ahora vamos a formular nuestras restricciones, de acuerdo a lo que nos dice el problema. Entonces, nos dice que... Vamos a poner aquí. Ambas máquinas tienen el mismo tiempo. O sea, M1 y M2. X1, X2. Entonces vamos a ver. 1. Entonces, ok, tienen el mismo tiempo. M1, 200 unidades. Para X1 sería entonces. Dice, la capacidad diaria de la máquina M1 es de 200 unidades. Me fue la pantalla ahí. Y 250 para X2. Exacto, entonces, la sumatoria para M1 Sería el total de la... 450. Eso tiene que ser, a ver, déjame cambiar acá. Menor o igual que 200. Ajá. Y acá que 250. X1, X2. También luego nos dice, el supervisor desea balancear el programa de producción de las dos máquinas. Ustedes saben algo, vamos a cortar eso. Esta parte de ahí. Porque eso lo que va a hacer es que va a alargar mucho el programa. Y vamos a durar mucho haciendo eso. Vamos a obviar esa parte. Y ahorita voy a explicar por qué. ¿Está bien? Ponerle en negrito, ya está, se obvia eso. O poner otro color. Ahí está. Esa parte lo obviamos. Y ahorita entonces formulamos el problema. O sea, al final formulamos esas dos restricciones que me indican ahí. Y les voy a explicar entonces por qué, porque se va a extender mucho. Ustedes se van a dar cuenta. Entonces, ahí tenemos nuestras dos restricciones. ¿Ah? Entonces, lo primero es para
Espérense, falta la función objetivo. La función objetivo es z igual, entonces, a la utilidad que obtenemos por el producto 1 más por la cantidad que producimos de producto 1 más la utilidad que obtenemos por el producto 2 por la cantidad que producimos de producto 2. 10 x1 más 15 x2. Exacto, esa es nuestra función objetiva. Claro. Entonces, luego nosotros tenemos que reescribir nuestras restricciones y nuestra función objetivo como igualdades. Ok, solamente ponemos igual. Entonces, primero, escribir como igualdades. Entonces, z, lo que vamos a hacer entonces lo que vamos a hacer en z es entonces 10x1 y 15x2 pasarlos hacia el otro lado junto a z. Entonces nos quedaría z más 10x. Que fuera señal. Ok, lo que quedaría igual es z es igual a z menos 10 x1 menos 15 x2 igual a Sí. 0. Sí. Exactamente. Entonces, luego vamos a repetir entonces esta. Entonces, cuando nosotros tenemos expresiones así, con menor o igual, utilizamos variables de holgura para llevar entonces esa desigualdad a una igualdad. Vamos a decir cualquier otra variable. Exacto. Entonces, si nosotros tenemos que x1 más x2 es menor o igual a 200, si nosotros le sumamos algo a este lado de la desigualdad, que vamos a decirle que sea la variable x3, entonces nosotros podemos convertir esto en igualdad. Igual a 200. ¿Cómo? Sí, sí, tal cual. Podemos decir x3 igual a x1 más x2 igual a 200. Exacto. Del mismo modo, entonces, x1 más x2 más x4 va a ser igual a 250. En los videos, capaz por ahí en YouTube, y eso lo vean como S1, S2. Mayormente lo suelen poner así. x1, aquí ponerlo como S1 y S2. No, te digo que mayormente en los videos de YouTube se ven como S1 y S2. Igual tienes como una interferencia, se te está cortando. Te va la pantalla, vuelve y eso y tu audio. Ay, Dios. Pero bueno, En verdad, ya desconecté todos los dispositivos. está bien, no pasa nada. Estoy bien cerca, ya no puedo hacer nada, lo siento. Está bien, está bien. Igual se escucha. ¿Se escucha bien? Sí, ahora se está escuchando y se está visualizando. Ok, entonces, nada, lo que haremos será enviar esto. Lo voy a ir poniendo comentarios que expliquen lo que voy haciendo. Está bien. Ok, entonces, luego de que reescribimos, nosotros ponemos todo en la forma tabular. Okay. Segundo. Colocar en forma tabular. Entonces, en la forma tabular nosotros vamos
Repite esa parte que, el que dice como que voy a cortar mi micrófono porque por ahí capaz, porque tengo el micrófono abierto. Repite esa parte que dijiste. Entonces, en la forma tabular de ese problema, para el método simplex, tenemos entonces variables básicas y luego acá en esta fila colocamos toda la variable que tenemos. Son z, x1, x2, x3, x4 y entonces el valor que tenemos como término independiente al final de cada una de las ecuaciones, que son 0, 200 y 250. Entonces, nuestras variables básicas son aquellas variables que nosotros agregamos al sistema para poder hacer esto como igualdad, que serían entonces x3 y x4, además de z, que sería z, x3 y x4. X3 y X4 vienen siendo las variables de holgura, ¿no? Sí, exacto. Nuestras variables básicas son z y las variables de holgura. Ok, entonces, ahora vamos a rellenar con la información que tenemos. En z, entonces, nosotros tenemos, perdón, en la primera ecuación, tenemos entonces que z tiene coeficiente 1. x1 tiene coeficiente negativo 10. x2 tiene coeficiente menos 15. Y x3 y x4 tienen 0 como coeficiente, ya que no aparecen acá en la primera ecuación. Y nuestro valor final es 0. Luego, en la segunda ecuación, z tiene como coeficiente 0, ya que no aparece. x1 tiene 1, x2 tiene 1 también, x3 1 y x4 0, ya que no aparece tampoco. Y nuestro valor final es 200. Entonces, en la tercera ecuación acá, tenemos que z es 0, x1 tiene como coeficiente 1, x2 tiene como coeficiente 1, x3 no aparece, entonces su coeficiente es 0, y x4 tiene como coeficiente 1, y el valor final es 250. Entonces, vamos a agregar acá como tercero. Entonces, el tercero, aquí es que inicia el algoritmo del método simplex, es ir en Z, o sea, en acá, en todo lo que representa Z, el valor más negativo. ¿Cuál sería nuestro valor más negativo? Menos 15 de X2. X2 menos 15 en la columna, en la fila Z. Exacto, así mismo, menos 15. Entonces, eso nos dice que esta es nuestra columna pivote. Claro. Entonces, luego falta identificar cuál es el pivote. El pivote se identifica dividiendo los valores finales entre su correspondiente como pivote. Ahora, estos pivotes aquí, o sea, no son pivotes, son los valores de la columna pivote. Solamente pueden dividirlos si son positivos y 0. O sea, si tuviéramos aquí, por ejemplo, en lugar de 1, tuviéramos menos 5, solamente de una vez tomáramos el 1, ya que no hay más nada para comparar. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende. Igual escríbelo en el texto, acá en el Excel, porque a veces se corta y capaz al que vaya a ver el video,
Está bien, yo le voy a agregar los comentarios más detallados al final. O sea, cuando termine la reunión, yo le escribo más comentarios, más detallados y así. Bien, entonces, acá, si dividimos 200 entre 1, tener 200. Igual se Y va a tomar acá X4, son más grandes. es ¿cómo? 250 ahí. Ajá, exacto. Yo creo que se va a tomar la de X4 porque es la mayor. No. Aquí entonces el criterio es el que dé menor. Entonces, Menor. sí, entonces nuestro pivote va a ser este. Entonces, lo cuarto que sigue, bueno, sería quinto porque lo cuarto es identificar esto. Es el pivote. Quinto. Hacer 0. Los demás valores de la columna pivote. Excepto el pivote. Y antes que eso, hay que hacer 1 el pivote. Si aquí hubiera un 5, por ejemplo, dividiríamos toda la columna entre 5. Entonces, luego. Entonces, el paso completo sería dividir entre el pivote a toda la columna, perdón, a toda la fila pivote, o sea, toda esta fila, y luego hacer 0 acá y acá, o sea, al menos 15 y al 1, hay que hacerlo 0. Además, hay que identificar qué variable sale y qué variable entra. Aquí x3 es la variable que entra. Y x2 sale. ¿Qué significa eso? Que vamos a intercambiar. Acá donde iba x2 vamos a colocar x3. Y acá donde iba x3 colocamos x2. Entonces, primero dividimos todo entre 1. Eso va a dar exactamente lo mismo. Entonces, no lo vamos a hacer. Porque y ahora vamos a identificar qué operaciones hay que hacer para hacer 0 al menos 15 y al 1. ¿Se está escuchando? Sí, se está escuchando. Estamos mirando. Yo tengo, digamos, silenciado porque por ahí se te va por eso. Ahí, bueno, ahí se está yendo la imagen y ni te escucho. Ahora volvió. Ay, Dios, esto va a ser un problema. Parece que Claro tiene problemas hoy. O la zona, no sé. Bueno, entonces les decía que dado que ya tenemos el 1 acá en el pivote, tenemos que hacer 0 arriba, o sea, en el pivote, perdón, en la columna pivote, todas las demás posiciones. Entonces hay que identificar cuáles son las operaciones o combinaciones lineales de las filas para hacer que acá, en esa posición, en lugar de menos 15 tengamos un 0. Y acá, en lugar de 1, tengamos 0 también. Entonces, lo que hacemos, si recuerdan, de análisis lineal y matricial, lo que tenemos que hacer es, a la fila 1, que tiene menos 15, hay que sumarle, entonces,
la fila 2. Porque si tomamos la 1, es esta. Tendríamos acá menos 15, más 15 por 1, daría 0, ¿cierto? Chicos. Ahora se te había cortado. O sea, te había cortado. Se fue. Ahora volvió. Ahora volvió. Ok, les decía que, recordando, tenemos que hacer 0 todos los demás elementos que no son el pivote en la columna pivote. Entonces, si recuerdan el análisis lineal y matricial en el método de Gauss, nosotros hacíamos combinaciones lineales para hacer 0, todo lo que estaba por debajo del 1, por debajo del pivote. Entonces, acá, para hacer 0, ese 15, lo que necesitamos es sumarle a toda la fila 1 15 veces la fila 2, porque tenemos acá menos 15 y luego menos 15 más 15 por 1 sería... Sí, se entendió eso ahí. Hay que sumarle. Hay que sumarle o aumentar el valor contrario al que vamos a hacer 0. Exacto, entonces, ¿qué tendríamos en la fila 3? 0. Sí, pero ¿cuál sería la combinación lineal que hay que hacer para hacer que ahí haya un 0 en lugar de 1? Bueno, se le restaría 1. No 1, sino la fila 2. A la fila completa se le restaría 1. No 1, no. No es así, sino combinaciones entre filas. No tendría que ser 1, sino la fila 2 completa. Porque acá tenemos el 1 que necesitamos para restar esos 2. Acuérdense que en la combinación no puedes, o sea, tiene que ser entre filas. Necesitamos... ¿Cómo? Sí, entre fila, ok, entonces entendí ahí. Ok, entonces, tenemos acá entonces, en la primera fila 1, más 15 veces por la fila 2. Entonces ya eso se queda así. Vamos a se calcula solo. Entonces acá debajo tendríamos entonces la fila 3 menos la fila 2. Sí, ahí, ahora sí. Y ahora solamente copiamos la fórmula para toda la fila. Y listo. Entonces, ahora repetimos el procedimiento 1, que es verificar cuál es el valor más pequeño, o si hay valores negativos, perdón, más pequeño, no más, y si hay valores negativos en la fila de Z. Si no los hay, es que ya terminamos. Vamos aquí. Ya no nos queda ningún valor negativo en Z. No quedan valores negativos. Entonces ya, se acabó. Ahora hay que aprender a leer las conclusiones. Acá, las variables básicas que nos quedan aquí en la columna izquierda. Una consulta ahí. ¿Sí? Para graficar esto, ¿no lo vas a graficar después? Aparte después de leerlo. No, no es necesario graficarme. Simple. Ok. Bien, entonces, cuando ya llegamos a esto, recordando que
Ya llegamos al final del algoritmo. Se está cortando mucho. Se te cortó ahí, todavía no estamos viendo ni escuchando. Bueno, me avisan cuando ya se vea. Ahora sí, Ahora, se ve y te estamos escuchando. Ok. Entonces, les decía que dado que ya en la función z todos los coeficientes son positivos, ya llegamos al final del algoritmo. Entonces, hay que aprender a leer ahora la información que sacamos de acá. ¿Qué sacamos? Mira, las variables básicas, o sea, la que tenemos en la columna, en la primera columna, se corresponden con los valores que tenemos en la última columna. O sea, z, o sea, como resultado del problema, tenemos que z es igual a 3000. X2 igual a 200 y Sí, X4 igual a 60. es igual a 50. Entonces, las variables que no aparecen acá, o sea, Pero x1 y X2, x5, no, x3, X, sí, son, X3, son iguales a 0. sí. Y ya esa es nuestra solución. Entonces, en palabras, Para decir, lo que buscaba era la utilidad máxima. maximizar. Entonces, Maximizar, claro. Ahí se te cortó el audio y el video, no se está viendo. okay. Ahora sí se ve, escuchamos. Ok, entonces el problema nos pedía buscar la ganancia máxima. Entonces, la ganancia es máxima cuando se producen solamente 200 unidades del producto. Es lo que nos representa aquí estos. Exacto. Y listo. Entonces vamos a hacerlo de nuevo, ahora con todas las restricciones. O sea, agregando las restricciones de acá en negrita. Que entiendan por qué es que iba a ser necesario, por eso quería hacerlo obviando esa restricción. Además de estas dos restricciones, nosotros tendremos más. Nos dice, el supervisor del taller desea balancear el programa de producción de las dos máquinas, de modo que la cantidad producida en la máquina a 5 unidades de la cantidad producida en la otra. O sea, la cantidad producida en M1. Sí. M1, pará, se te cortó el audio y el video. Me avisan. Ahora sí, volvió el video y te escuchamos. Ok, entonces nos dice, él desea balancear de modo que no sea mayor de 5 unidades. O sea, tiene que ser menor o igual a 5 unidades lo que se produce en una que lo que se produce en otra. O sea. Pero no es que no sea mayor que sería que la segunda, si ha producido 100 en esta, la segunda no tiene que ser mayor o igual a 5 unidades. No, no, la diferencia. Dice, el supervisor del taller de esa. Ahora se te cortó y se cortó el video. Dale un momento. Ahora volvió el video, ahora sí. Ok, dice. Desea balancear el programa de producción de las dos máquinas, de modo que la cantidad de unidades producidas en una máquina no sea mayor a 5 unidades de la cantidad producida en la otra. O sea, la cantidad que producimos en una máquina
vamos a decir, por ejemplo, M1, no sea mayor a lo que se produce en M2. Claro. O sea, esto es lo que se produce en M1. X1 más X2. Y esto es lo que se produce en M2. Ok. Ahí se te cortó el audio del video. Todavía no vuelve ni tu audio ni tu video. Ahí volvió el video. Te escuchamos. Gracias. Okay, entonces, lo que se produce en una máquina, 5 unidades, bueno, al revés sería. A lo que se produce en una máquina debe ser mayor a lo que se produce en otra, más 5 unidades. O sea, X1 más X2 más 5. ¿Se entiende esa idea? Sí, se entiende. Ok, entonces, esta nos añadiría una sección. Tendríamos entonces, para hacer esto una igualdad, 1 más X2 más un X6, ya que te llega, bueno, no, un X5. Ajá, un X5, te llega un X4 más X5. Ahora se te cortó el video y no te escuchamos. Ahí volvió. Ok. Ahí se te volvió a cortar. Está jodón eso. Sí. Muy Ok, ahí volvió. Entonces, X1 más X2 más X5, que es la otra variable de holgura que sale nueva, es igual a X1 más X2 más 5. sí. Entonces, Pensé que ibas a sacar del lado de la igualdad la otra variable de holgura, X6. no, no es necesario. Pero ahora pensando, esto ni siquiera es necesario, porque miren, acá, o sea, luego de eso, se simplificaría, porque habría que dejar del lado derecho de la igualdad solo el 5, o sea, solo el término independiente. Entonces, Claro. pasando X1 y X2 del otro lado, nos quedaría de una vez X5 Claro. igual a 5. Y eso no es ya y nos está dando cuál es el valor de X5. No sé si estás hablando, pero estamos viendo. No, estaba diciendo que como quiera ya esa no era necesaria. ¿Qué no era necesario? ¿La X5? No, necesaria porque ya esta de acá, cuando le agregamos la variable de holgura, ya no dice cuál es el valor de X5. No se queda relacionada con X1 o X2. Entonces no añade información importante. Entonces eso se puede obviar perfectamente. ¿Y en qué caso digamos, podría ejecutarse este caso digamos, de la diferencia? ¿Mm? ¿En qué caso podría, digamos, darse, digamos, cambiando valores? No sé, si copiarías todo esto en otra hoja de Excel 2 y validamos o cambiamos valores, así, para ver cuándo importaría. Dices, esa tercera, Esa tercera extinción que apareció ahí, si cambiamos algunos valores,
a ver cómo sería ya una vez llegado este resultado que obtuvimos. A ver si copias este Excel en otra hoja de Excel y la duplicamos y, y cambiamos valores para así, digamos, no, pero selecciona todo el Excel acá en la esquina donde dice A1, A1, Ah, no, selecciona, ya, copias y pones en una hoja nueva. ay, le das. No, no, acá abajo, donde dice Sí, hoja, sí. Ah, ok. Sí. ahí, y ahí pegas de nuevo, le das pegar y listo. Oh, No copiaste. no. Ahora, bueno, ahí yo te iba a preguntar si cambia los valores ahora para que se dé la tercera condición. ¿Qué valores tendríamos que cambiar para que se dé la Ok, tercera sí. condición? De modo que ¿No? la cantidad de unidades. Pues acá ahí se te cortó, no se escucha. Se escucha mal, muy mal. No se ve ni se escucha. ¿Ustedes me escuchan a mí, chicos? Sí, Ah, ok. ¿A mí se me ha cortado o algo o no? no, Ah, ok, entonces la conexión de ella. Porque por ahí puede ser, qué sé yo, que esté mal Jitsi. es posible. No, pero no es Jitsi. Si ustedes me escuchan bien a mí y yo lo escucho bien a ustedes, no puede ser Jitsi. Capaz que es la conexión de ella. Es correcto, es la conexión de ella, porque todos estamos iguales. Todos Todavía, hablamos y todos escuchamos bien. todavía no la escuchamos, ni te vemos, no te sentimos. Pero yo lo que creo es que hay que dejar que ella explique bien y no interrumpirla tanto para no poder entender, porque como hay problemas en el camino, imagínense. A ver, yo entiendo este método simple, yo lo entiendo. Ese es el Ahora, problema, tú lo entiendes, pero yo no lo entiendo y otros quizás no lo entienden. Entonces necesitamos que por por lo eso, menos ella explique bien. por eso le estoy pidiendo a ella la tercera restricción, que cambie los valores. Y bueno, si hay que hacer otro encuentro, yo estoy dispuesto a mostrarle, qué sé yo, tengo buena conexión. ¿Se ve bien? Ahora sí te escuchamos. Ok, entonces, reescribiendo esa tercera condición, la puse de esta forma. Miren, el supervisor desea avanzar. Ahí se te cortó de nuevo. Se te cortó ni se te escucha, te aviso. Eliana no se ve. Eliana, te fuiste. Bueno, vamos a esperar que ya llegue, que su internet vuelva, porque sin Ella dice embargo, que le den un minuto. sí, sí,
a ver ahí. Sí. Ahí te estamos escuchando. Ok. Entonces, reescribí la condición de otra forma para que tenga impacto. Dice, el supervisor del taller desea balancear el programa de producción de las dos máquinas, de modo que la cantidad de unidades producidas en M1 no sea mayor, o sea, es menor o igual, a la mitad más 5 unidades de la cantidad producida en M2. Entonces, la cantidad producida en M1, que sería X1 más X2, tiene que ser menor o igual a la mitad de la cantidad producida en M1, o sea, 0.5 por X1 más 0.5 por X2 más 5. ¿Se entiende eso? A ver, repite nuevamente. Dice, la cantidad producida en M1 no sea mayor a la mitad. Ah, espérate, la mitad más 5. Espérense, déjame cambiar eso. No me gusta. A la mitad más 5. O más 10. Sí, no más 10. Más. Ok, pues va a quedar un decimal. Dice, la cantidad de unidades producidas en M1 no sea mayor a la mitad más 10 unidades de la cantidad producida en M2. La cantidad producida en M2 entonces va a ser X1 más X2 más 10. Y entonces la cantidad producida en M1 tiene que ser menor o igual a la mitad de esa cantidad. Ok. Okay. Entonces, al multiplicar un medio o 0.5, que es igual a un medio, por esa expresión que estaba aquí, que estaba acá, tendríamos 0.5 por x1, 0.5 por x2, más 5, que es 10 entre 2. Bien, entonces acá vamos a convertirlo en igualdad. Sería entonces x1 más x2 más la variable de holgura, que sería x5. Dado que llegamos a x4 con las otras restricciones. Igual, entonces, a x a 0.5, x1 más 0.5 es 0.5 por x2 más 5. Entonces, pasamos 0.5x1 más 0.5x2 hacia el otro lado de la igualdad. Pasaría restando. Entonces, nosotros tenemos como coeficiente de x1 y x2 1. Entonces, 1 menos 0.5 nos va a dar 0.5. Entonces, nos va a quedar 0.5 x1 más 0.5 x2 más x5 igual a 5 nos va a quedar del otro lado ya que pasamos esta parte. ¿Se entiende eso? Bien. Bueno, yo estoy más perdida, Eliana, que el hijo del Limbe. Perdida, perdida. Pero entendimos aquí. Entendimos la restricción, o sea, cómo sacar la restricción de esta expresión. No, yo estoy perdida, perdida. En el aire estoy todavía. Ok. Dice, el supervisor del taller desea balancear el programa de producción de las dos máquinas de modo que la cantidad de unidades producidas en M1, recordando acá, la cantidad que se produce en M1 es la cantidad de producto 1 más la cantidad de producto 2 que se hace ahí en esa máquina. ¿Qué sería esto? Pero hay que preguntarle a ella desde dónde está perdida, si es todo el ejercicio del inicio o desde ahí. Lo que pasa es que en la tabla, ella explicó muy bien en la tabla, pero cuando tú vienes a buscar, a hacer los resultados a sacar los resultados de esa tabla, ahí es donde estoy que no entiendo cómo es.
Bueno, ahí no te entendí entonces. O sea, tú te refieres acá al final, cuando sacamos esto. Exacto, sacamos esto. Se supone que con esas informaciones que están ahí abajo que tú estás trabajando allá arriba ahora para ver que se cumpla con las restricciones o no. No, espérate. Mira qué pasa. Nosotros hicimos el problema obviando esta parte que está en negrita. Porque eso nos iba a añadir otra restricción, o sea, una tercera variable de holgura. E iba a ser más largo. Entonces yo preferí obviarla para que fuera corto y pudiéramos entender el algoritmo primero, antes de hacerlo más extendido. Ok. Entonces, luego intentamos hacerlo con la forma que tenía exactamente, pero nos damos cuenta que no es necesario, porque eso simplemente nos añade una variable de holgura y nos dice directamente cuál es su valor, no suma nada. Tiene que estar necesariamente relacionada o con X1 o con X2 o con Z o con varias de estas para que nos añada valor. O sea, nos añade información útil y necesaria al problema. Como no es así, la obviamos totalmente. ¿Y qué hicimos acá? Reescribimos para tener otro ejemplo de cómo relacionar eso. Entonces, acá nos dice, estamos todavía en el principio, nosotros no hemos resuelto a partir de lo que vamos a sacar todavía. Tenemos que modificar todo lo demás. Ok, ya es que estaba confundida. Yo pensé que ya tú estabas con los resultados y yo me fui y dije, no, yo estoy en el limbo. No, estábamos rehaciendo el problema con una restricción más. Ok, está bien. Ya estas las teníamos, entonces estamos reescribiendo la otra restricción. Ok. Entonces, continúa. Analizando la restricción que se añade, dice que la cantidad de unidades producidas en M1, o sea, de acá X1 más X2, no sea mayor, o sea, es menor o igual a la mitad más 10 unidades de la cantidad producida en M2. A ver, ok. A la mitad más 10 unidades. No, yo pensando, eso es separado. Porque la mitad se refiere... No, hay que dar dentro, por el orden, ¿en qué cosa? Bien, entonces, tendríamos la cantidad producida en M1 tiene que ser menor o igual a la mitad de la cantidad producida en M2. En M2 se produce entonces X1 más X2 más 10. Y multiplicando todo eso por 0.5, que eso equivale a la mitad, entonces tenemos eso. Luego añadimos X5 como nuestra variable de holgura de este lado de la desigualdad para convertirla en igualdad. Y ya luego entonces pasamos las variables que nos quedan del otro lado de la igualdad, que es 0.5 X1 más 0.5 X2 hacia la izquierda, dejando solamente el 5 del lado derecho de la igualdad. Entonces, van a pasar negativo. Entonces, X1 y 0.5X1 son variables semejantes. Entonces, ¿qué hacemos? Restamos los exponentes porque va a pasar negativo. Entonces sería 1 menos 0.5X1, nos quedaría 0.5. E igual con X2. X5 queda igual porque no tiene semejante, igual a 5. Entonces, esa sería nuestra nueva restricción. Voy a copiarla. Quedaría acá, como tercera. Insertamos aquí. Entonces nos faltaría acá X5 y X5 aquí también. Entonces, acá en esa cuarta ecuación tendríamos entonces que Z tiene un coeficiente 0 ya que no aparece. X1 tiene un medio
que es lo mismo que 0.5. No, voy a dejarlo 0.5 para que ella... Ajá. Formato y entonces... Bien. Entonces X2 tiene 0.5. X3 no aparece, así que tiene coeficiente 0. X4 tampoco aparece, así que tiene coeficiente 0. Y 1. Tiene... Igual yo creo que es mejor hacerla siempre de las 3 restricciones que hacer individual. Porque siempre igual se va a tomar igual como pivote esta que salió igual, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. No, no. Nuestro pivote va a salir de aquí. Vamos a ver. Entonces ya tenemos esto acá. Hay que quitarle eso ahí. Entonces, nos falta acá entonces dividir 5 entre 0.5. Eso es lo mismo que multiplicar por 2, o sea, tendríamos 10. Y nuestro pivote se convertiría en este. ¿Se entiende eso? Ya, recordando el algoritmo. Buscamos en Z el valor más negativo, que es menos 15. Entonces, evaluamos en cada uno de los demás elementos de esa columna esto, el valor final dividido entre el que corresponde en la columna pivote. Lo hacemos con cada uno. Entonces vamos a tomar el que tenga el valor más pequeño. Que en este caso entonces sería nuestro último, que es 0.5. Entonces, luego lo que tenemos que hacer es convertir en un 1, eso de ahí, y luego operar con las demás filas. Entonces, recordando acá, cambia aquí y ahí con el pivote, se intercambian. Entonces, en X5 lo sustituiríamos por X2 y X2 sustituye por X5. Bien. Bien, hasta ahí. Hola. Sí, estoy escuchando. Ok, entonces dividimos toda la fila pivote por entre 0.5. Entonces nos quedaría aquí 1, 1, 0, 0, 1, entre 0.5 es 2. Pueden también, en lugar de hacer operaciones mentalmente, hacerlo con una fórmula. Eso por ser, no, es por no, entre 0.5. Vale, con una fórmula y eso. Y ahí está. Entonces, ahora hay que hallar cuáles son las operaciones que hay que hacer en las demás filas para convertir la demás posición en 0. Ese no es lo que es menos 15, 1 y 1. ¿Cómo? Sí, para poner en 0 las otras posiciones que están encima de... Exacto. Entonces, arriba sería fila 1 más 15 veces
la fila 4. Acá entonces sería fila 2 menos fila 4. Aquí fila 3 menos fila 4. Fija, la misma fila más la combinación del otro de la fila pivote que nos funciona para convertir eso en 0. Entonces acá en la primera sería igual a la fila 1 más 15 por la fila pivote. Y lo extendemos a todo. Luego acá tenemos entonces fila 2 menos fila 4. Entonces fila 2 menos fila 4. Y acá entonces fila 3 menos fila 4. Y fíjense que ahora llegamos también a la solución de forma muy rápida, solamente repitiendo el algoritmo, haciendo el algoritmo una vez. Ya no nos quedan acá valores negativos en la función objetivo. No importa que en los demás posiciones no queden valores negativos. Lo importante es la fila de la función objetivo. Entonces, miren lo mucho que cambia Z. Z era 3000 sin esa restricción, ahora es 150. Entonces, recordando, para sacar los valores los sacamos de acá y acá. Entonces tenemos entonces que Z es igual a 150. Eso pueden, por supuesto, cambiando los valores, haciendo un nuevo ejercicio, ¿no? En la tercera extensión. El ejercicio original, principal, ya se quedaba donde había quedado en la primera hoja. No entiendo. Esto fue el ejercicio modificado ya, ¿no? Sí. Y el ejercicio 1 queda acá igualito. En el 2. Bien, entonces seguimos sacando de acá cuáles son nuestros valores. Tenemos entonces que x3 es 190. x3 igual a 190. x4, 240. Y x1. x2 primero. x2 igual a 10. Entonces nos falta ahí x5. Ajá, x1 y x5, que ya entonces sabemos que son 0. x1, x5 es igual a 0, son iguales a 0. Gracias. Entonces la ganancia es máxima cuando se producen solamente 10 unidades del producto 2, que es este. Claro. Anteriormente, ¿cuánto era que había dado en el principal? 200. 200, claro. Sí, una ganancia mucho mayor. 200, sí. Bien, entonces, en un caso en el que no ocurra esto, o sea, en la primera vez que ustedes apliquen el algoritmo, no se cancelen todos los valores negativos de acá, de la función objetivo, lo que tienen que hacer es repetir. Nuevamente identifican el valor más negativo en la función objetivo. Luego, de nuevo, comparan al final de la columna cuál le queda menor, dividiendo entre los elementos de la fila de la columna pivote, esos de acá. El que sea menor, entonces lo toman como pivote y repiten. Se hace exactamente lo mismo. Hacen las combinaciones lineales para que en esa fila, perdón, en esa columna se hagan 0 las demás posiciones que no sean el pivote y listo.
Esto fue un caso muy raro y fue de Chepa porque yo lo cogí de un libro ahí al azar, realmente. Sin problema. Yo solamente traté de que no tuviera tantas restricciones. Entonces, más adelante yo le voy a agregar comentarios a esto, explicando de forma más detallada esto. Y se los envío en formato PDF. Vale, genial. Si lo mandas, si lo mandan en PDF ya está todo ahí. Bueno, también se lo podría mandar en Excel también. Sí, para que vean las fórmulas, aunque ustedes saben usar Excel, me imagino mucho mejor que yo. Es la idea, porque así en el examen se pierde menos tiempo. ¿Cómo? Porque así en las pruebas se pierde menos tiempo. Bien. En el transcurso del día yo lo termino y se lo envío hoy. Dale, genial. Gracias. Feliz día. Feliz día. Chao. Chao, chicos.